¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendiente, ¿verdad? De lo que es el mensaje de Dios para tu vida en este instante. Bueno, vamos a iniciar ahora. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y por la oportunidad que nos permite, ¿verdad? De poder transmitir este mensaje y también de poder escuchar, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Así que ahorita voy a invitarte que me acompañes, ¿verdad? A poder poner esto en las manos de Dios para que Él sea ayudándonos, ¿verdad? Y que se pueda otorgar lo que realmente es el mensaje que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir. Así que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque nos permites estar aquí una vez más, Señor. Y en este instante queremos poner esto en tus manos, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú, Padre mío, hablando a través de mi persona, que prepares los corazones de aquellos que están ya dispuestos ahí a poder escuchar este mensaje, que no se pierda, sino que cumple el propósito para lo cual, Señor, va a ser enviada ahorita este mensaje. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema muy importante como todo lo demás, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la frustración. Sé que más de alguna vez nosotros nos hemos sentido frustrados por alguna actividad, por algo que no nos resultó, ¿verdad? Como nosotros lo esperábamos. Y es que de hecho eso es la frustración, ¿verdad? Es sentirse incómodo, sentirse insatisfecho por algo que no aconteció como nosotros queríamos que sucediera. Y es cierto, a veces nosotros nos disponemos a hacer tantas actividades y lo que nosotros pensamos y queremos, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros cuando iniciamos algo es que queremos los resultados por lo cual estamos haciendo algo. Queremos ver los beneficios, queremos ver los resultados positivos, queremos ver que todo funcione como nosotros realmente lo esperamos. Pero algunas veces no es así. Y vamos a ver por qué razones, bueno, te voy a presentar dos casos, ¿verdad? Acá. ¿Por qué es que a veces las cosas no funcionan como nosotros lo esperamos, como nosotros queremos que sucedan? Y vamos a tratar esto y quiero que vayamos allá a una base bíblica. Y es que quiero que vayas a Mateo 25. Mateo 25 vamos a leer los textos 22 al 32 y vamos a ver qué es lo que dice acá la palabra, ¿verdad? En Mateo capítulo 25, ¿verdad? Del 22 en adelante dice: llegó también el que recibió 2,000 monedas. Dijo: Señor, informó, usted me entregó 2,000 monedas, mire, he ganado otros 2,000 monedas. Mire, dice su señor: bien hiciste, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, has sido fiel sobre mucho, te pondré. Amén. Vemos aquí esta parábola, sé que muchos la hemos escuchado y estamos hablando de la parábola de los talentos. ¿Y qué significa esto? Es que Dios nos distribuye a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Es ahí el primer punto por qué nosotros nos frustramos. Porque cuando es Dios otorgando a nosotros, es Él dándonos de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos para poder administrar las cosas, para poder realizar lo que nosotros Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Para realizar lo que Dios quiere, lo que Dios otorga a nuestra vida. Cuando leemos aquí la parábola de los talentos, aquellos que lo conocen saben muy bien, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Pero para aquellos que no tienen conocimiento, pues estamos viendo acá de un señor que dice que se va, ¿verdad? Pero deja a cargo ahí a las personas y les otorga ciertos talentos o dones, ¿verdad? Algo que hacer. En este caso, los talentos, estamos hablando de dinero, ¿verdad? El talento es una moneda, ¿verdad? Entonces vemos aquí, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Pero aquí estamos hablando de miles. Dice acá la porción bíblica que a uno le dio entonces 5,000 talentos, a otro le dio 2,000 talentos y a uno le dio 1,000 talentos. Pero vemos los resultados acá de las personas, según la parábola, que vienen los que le dieron 5,000 y le dieron 2,000, ellos lo produjeron, o sea, lo pusieron a trabajar y obtuvieron el doble de lo que el Señor les había entregado, su jefe, ¿verdad?, les había entregado.
Pero el que tenía un talento dice que vino y ¿qué? Lo enterró. ¿Qué nos está enseñando? En si esta palabra nosotros la enseñamos de esta manera y decimos, pon a trabajar lo que Dios pone en tu vida. En nuestra vida hay dones, hay talentos, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué eres bueno tú? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Dios te ha dado un propósito, tú has nacido con un propósito y no solamente has nacido así nomás. Dios ha puesto talentos en tu vida, ha puesto dones en tu vida para que los pongas a trabajar y puedas realizar lo que Dios ha destinado en tu vida, que en este caso es el propósito para lo cual tú naciste. Pero vemos acá el resultado y como estamos hablando de la frustración, es que dice acá, cuando vino el Señor, las personas que pusieron a trabajar los talentos, que no se acomodaron, sino que empezaron a desarrollarlos, duplicaron sus talentos. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Dios? En este caso, el Señor que estaba ahí dice, muy buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y quiero entender esto. Quiero enfocarme en esta frase que dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es que nosotros no podemos pretender estar en otros niveles si aún no podemos dominar, más bien dicho, ¿verdad? Lo que es el nivel que Dios nos otorga. O si nosotros no podemos tener el control de lo que Dios nos otorga, de lo poco o sencillo que pueda ser, no podemos nosotros venir y sobrepasarnos a otro nivel. Porque eso es lo que estamos viendo acá. ¿Y por qué nos frustramos? Porque queremos estar en la cima, cuando todavía no hemos tenido dominio en el área que Dios nos ha establecido, en el área de lo que Dios nos ha otorgado. Todos queremos ver todos queremos lo que se ve bonito, porque se ve bonito la persona cuando ya está ejecutando su función, cuando ya está en las alturas, cuando ya está desenvolviéndose bien, ¿verdad? Y tiene privilegios de mandato, ¿verdad? Y está en una posición de autoridad. Y se ve bonito ver que alguien venga y dirija a otro, y que alguien venga y dé órdenes, y que alguien venga y guíe a otro. Se ve muy bonito eso, y se ve fácil, pero en la realidad no es así. Porque la persona que realmente está ahí legítimamente tuvo que pasar un proceso para estar ahí. Tuvo que haberse preparado para estar ahí. Tuvo que haber tenido un proceso para estar en ese lugar. Porque nadie puede venir y tomar un lugar de autoridad si no ha pasado ciertas pruebas de parte de Dios. En el caso del cristianismo, ¿verdad? No puede estar en un nivel así, porque fácilmente puede caerse, puede derrumbarse cuando viene una prueba. Yo estaba pensando hace poco y digo esto, no es lo mismo una persona que escala una montaña y llega a la cima, a otro que lo llevan a la cima, como por ejemplo en un helicóptero. Alguien viene y lo transporta en un helicóptero y lo ponen en la cima de la montaña. Y viene otro y está escalando y llega a la cima de la montaña. Cuando ven un momento difícil, ¿quién crees tú que es el que va a responder de manera adecuada, de manera correcta? Va a ser aquel que ha tenido la experiencia de cómo subir esa montaña, conoce los climas, conoce cómo subir, conoce qué herramientas se tiene que utilizar, conoce todo para poder llegar hacia arriba. Pero el otro no, el otro solo lo llevaron en helicóptero y él no sabe nada de cómo escalar una montaña. Y fácilmente se puede derrumbar. Eso es un ejemplo de cuando hay problemas y hay dificultades. Los procesos no son por gusto. Lo que nosotros pasamos en nuestra vida, los procesos, las pruebas no son por gusto. Tienen un propósito y es de que nosotros estemos preparados para aquello que Dios nos va a otorgar. Y es por eso que aquí dice, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco, sobre lo que Dios, en este caso cuando lo estamos acoplando, porque es una parábola, en este caso el Señor, el jefe que anuncia aquí está representando a nuestro Dios. Y las personas de los talentos somos nosotros. Nos está representando a nosotros. Entonces cuando nosotros nos desenvolvemos bien en lo poco, nosotros venimos y superamos todo ello. Dios viene y nos va elevando hacia otro nivel. Es Dios quien lo va haciendo, no nosotros. Porque si nosotros lo hacemos, estamos supuestos a fracasar
nos frustramos porque no nos resulta nada, ¿verdad? Tenemos que pasar el proceso, tenemos que pasar la prueba, tenemos que ver, ¿para qué? Para que nosotros estemos aptos para poder realizar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando somos fieles en lo poco Dios nos prueba, en lo poco Dios nos va especializando para lo que sigue. Entonces, un aspecto muy importante de por qué nos frustramos es eso. Queremos acaparar lo que se ve bonito y creemos que es fácil. Solo quiero que tú te recuerdes eso. Cuando tú veas a alguien en las alturas, hablando metafóricamente, realizando alguna acción, recuerda que hay algo que tuvo que haber hecho esa persona, tuvo que haber pasado un proceso, tuvo que haber pasado alguna preparación para estar en el lugar donde está. Y si es que esta persona tiene éxito en ello, ¿verdad? No es cosa de que a mí me gusta estar ahí, yo voy a derribar a este y yo me voy a colocar ahí porque ese es el lugar que yo quiero. No es que no se trata de eso, se trata de que realmente estás preparado para eso que tú anhelas llegar. Sí lo puedes lograr, sí puedes estar en esos lugares de autoridad, pero para eso requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere que tú vengas y seas una persona comprometida y además que tengas ese proceso que Dios requiere y esa preparación para poder llegar a ese lugar y que no te puedas derrumbar fácilmente cuando venga una prueba, cuando venga una dificultad donde te toque resolver. Amén. Eso es similar cuando los ejemplos que siempre doy yo, ¿verdad? En el área de mi vida. Es similar cuando yo le digo a un niño, cuando alguien está haciendo un examen, viene y saca toda la copia, ¿verdad? Pero ¿quién se engaña ahí? ¿Quién se engaña ahí cuando alguien está copiando? Cuando le toque desenvolverse en la vida normal, ¿qué va a poder ser? Si ha pasado al grado a pura copia. La cosa es que el que sabe no tiene derecho de copiar. El que sabe en un momento de una dificultad va a saber responder porque no ha copiado en el examen, sino porque tiene el conocimiento. Así mismo es esto, ¿verdad? El que ha sido procesado tiene el conocimiento para poder venir y mantenerse estable hacia donde Dios lo quiere mantener. Ese es el primer punto. Vamos ahora al siguiente. ¿Por qué nos frustramos? Vamos a irnos al libro de Mateo 7. Quiero que vayas a Mateo 7 y vamos a leer el 21 al 23. 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dicen en aquel día, Señor, Señor, dice acá, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. En primer lugar dice, no todo el que me dice Señor, Señor, amén. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? No le podemos engañar a nuestro Dios, porque nosotros creemos que hicimos bien algo y porque creemos que por las obras nosotros podemos ganarnos la voluntad de nuestro Dios y tenemos derecho de ejercer algo, tenemos derecho de estar en determinada acción que queremos. Y dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea que está pidiendo Dios una autenticidad de nuestro corazón. Que nuestro corazón sea sincero, es que Dios lo conoce. Nosotros no podemos engañar a nuestro Dios. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Él sabe perfectamente con qué intenciones hacemos lo que hacemos. Y Él, créeme, que te va a otorgar tu privilegio, pero de acuerdo al corazón tuyo. De acuerdo a cómo está en tu corazón, así es como Dios otorga lo que tú realmente quieres en tu vida. Entonces dice aquí, es que no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que dice yo soy cristiano es cristiano. No todo el que dice sí, es que yo creo en Jesús, y que sí, de lente a labio, pero a la hora de mostrarlo dónde está. Porque el que cree en Dios sabe cómo es Dios, sabe quién es Dios y
y actúa porque conoce a Dios y sabe que Dios nunca lo va a dejar solo, sabe que Dios nunca lo va a defraudar, sabe que Dios siempre está con él, sabe que Dios va a hacer realidad la palabra porque dice él es Jehová y no miente, sabe que todas las promesas que tú has confiado en esas promesas se van a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Entonces aquella persona que me dice Señor, 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 pero en los momentos de dificultad donde tiene que probarlo, no lo prueba, no que se intimida, no que se acobarda, entonces que no diga que conoce al Señor y le diga Señor, Señor. ¿Sabes lo que significa Señor? Según la palabra de Dios, el dueño de todo. Estamos hablando de nuestro Señor Jehová, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que te creó a ti y el que me creó a mí. Amén. El omnipotente Dios que creó todas las cosas. Él es el dueño de todo y de nosotros también. Eso significa Señor, el dueño de todas las cosas. Amén. Entonces tú dices, Señor, Señor, sí, pero cuando decimos Señor estamos diciendo también, mira mi Dios, yo me voy a someter a ti. Mira Señor, entiendo tu autoridad. Mira Señor, entiendo que sin ti no soy nada. Mira Señor, entiendo que eres tú el que me da a respirar, que eres tú el que me da la vida. Mira Señor, yo voy a depender de ti. Porque le estoy diciendo, Señor, es que yo voy a depender de ti, porque eres mi dueño. Cuando le decimos Señor a Jehová el omnipotente, el todopoderoso Dios, el invisible, el que nosotros no podemos ver, pero que creemos que existe, el que nos tiene respirando. Amén. Eso significa Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay unos que parecen, pero no lo son. Eso significa. Hay unos que parecen, pero no lo son. Y nos frustramos. Porque hay cristianos, y voy a tocar los cristianos aquí, porque los que no son cristianos, pues no conocen de Dios. Pero los que son cristianos, hay cristianos que se frustran. ¿Y por qué esto no me sale bien? ¿Y por qué aquella persona sí le sale bien todo? ¿Por qué aquella persona está sanada? ¿Por qué aquella persona se le han abierto las puertas? ¿Por qué aquella persona? Y nos frustramos a veces. Sí, pero realmente ese Señor, Señor es sincero, donde decimos, Señor, yo voy a aceptar tu voluntad como sea. Señor, que sea lo que tú quieras. ¿Realmente has llegado a ese nivel? De decir, Señor, bueno, yo me rindo. Que sea lo que tú quieras. Haz como tú quieras, yo me hago a un lado, me aparto y haz tú lo que quieras, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres mi dueño y porque tú sabes lo mejor para mí. ¿Has llegado tú a ese nivel? De decir eso, de que no importa que tal vez tú quieras lo mejor en este mundo, pero lo cedes y lo pones ahí en las manos de Dios y dices, que sea como tú dices. Amén. Eso es decir Señor. Y eso es confiar en el Dios omnipotente. Eso es conocer a tu Dios, que es lo que es capaz de hacer. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Pero ¿qué más dice acá? Vamos a leerlo. Por eso nos frustramos, porque queremos que las cosas nos salgan bien, pero no estamos haciendo las bases. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios, el que se somete a Dios, el que está dispuesto a rendirle su vida a Dios. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos, porque ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios dice. Camino los pasos que Dios quiere que dé, camino el camino que Dios quiere que camine. Entro por la puerta que Dios quiere que entre. No es la voluntad humana, es la voluntad divina que ejerce en mi vida. No es lo que el hombre dice ni lo que el hombre quiere. Es lo que Dios dice y lo que Dios quiere, que es lo que yo hago. Cuando tú llegas a ese nivel, entonces cuentas con la cobertura de Dios. Entonces sí tú puedes decir que Él es tu Señor, porque tú no haces lo que quieres, sino lo que Dios dice y ordena. Amén. Pero dice aquí a continuación, Señor, dice, pero es que ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y acaso no echamos demonios y no hicimos milagros? Entonces les dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Me voy a quedar ahí un poquito. En primer lugar dice, apartaos de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Yo me quedo pensando, ¿cómo es que una persona puede retirar demonios?
puede profetizar. Se supone que una persona que está profetizando es porque está cerca de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Nadie puede hablar de parte de Dios si no está en la voluntad de Dios, si no está en presencia de Dios, a menos que sea un mentiroso. Pero todo aquel que profetiza una verdad de Dios es porque está en la presencia de Dios, permanece en la presencia de Dios y tiene revelación de parte de Dios. Amén. Y aquel que retira un demonio es porque tiene el poder de Dios en su vida para hacer eso. No cualquiera puede exorcizar. Amén. Exorciza a aquella persona que realmente está controlada por el poder divino. Entonces dice aquí, Señor, no en tu nombre profetizamos, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios. Y a mí me llama la atención esto. Y no hicimos milagros. Para que haga un milagro tiene que estar empoderada esa persona, tiene que tener la cobertura del Espíritu Santo para hacer un milagro. Entonces me llama mucho la atención porque dice, Señor, apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de toda maldad. Cuando dice apartados de mí, yo los conozco, pues a mí me dice esto: tú nunca estuviste en la presencia, o yo no te mandé a hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué nos frustramos? Porque queremos atribuirnos lo que Dios no nos mandó a hacer. Amén. Dice, yo no los conozco, yo no los mandé. Porque, Señor, en una empresa viene alguien y le dice, mire, venga para acá, caballero, venga para acá. Mire, yo quiero que usted ahora me le dé entrenamiento a estas personas de nuevo ingreso. Usted se va a hacer cargo y va a estar al frente para darle entrenamiento a los de nueva empresa, aquí a la empresa. ¿Verdad? Quiero que me capacite, le dice a otro joven, quiero que me capacite a estas personas porque vamos a abrir más tiendas, más negocios. Y quiero que usted me esté liderando a esta gente. A que me los instruya en lo que es la empresa. Yo creo que ese jefe conoce a esa persona. Lo conoce porque lo ha elegido para eso. Lo conoce. Entonces así es Dios. Cuando Dios te delega algo a ti, me delega algo a mí, es porque nos conoce. Dios no delega a gente que no conoce. Y dice aquí, yo no los conozco. Dios delega, fíjate bien lo que nos está enseñando el Señor ahora. Dios no delega a gente que no conoce. ¿Ok? ¿Por qué nos frustramos? Queremos hacer lo que Dios no nos envió a hacer. Amén. Porque queremos hacer además aquello por lo cual no estamos listos, como hablamos al principio de los talentos. Queremos hacer aquello por lo cual no estamos listos. Queremos hacer aquello por lo cual no tenemos las competencias, no tenemos nosotros las habilidades, no tenemos eso en nuestro equipaje. Porque cada quien tiene un equipaje espiritual que está dotado con las herramientas de lo que Dios hizo que tú nacieras en este mundo. Tú naciste con un propósito y venías con un equipaje que ya traía todo lo que necesitas para poder ejercer ese propósito que estás haciendo. ¿Cómo sabes que estoy en mi propósito? ¿Te sientes paz en lo que estás haciendo? ¿Te sientes ahí satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Te sientes que estás avanzando? ¿Te sientes que que lo que haces no quiere mayor refuerzo porque sientes que fluyes en ello? Entonces ese es el propósito. ¿No te sientes frustrado con eso? No, entonces ese es el propósito. ¿Verdad? Entonces vemos aquí esto. Yo los conozco. La primera parte, yo no los conozco. Cuando Dios delega algo es porque conoce a la persona a quien se lo está delegando. Amén. Y la segunda parte dice, hacedores de maldad. Y yo me preguntaba, le digo, Señor, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué les dices, además, no los conozco, y después dices, hacedores de maldad? Ay, dije yo, es que entonces entendí. Cuando una persona quiere algo que no le pertenece, tiene que venir y hacerle daño a aquel que lo posee. Y eso es ser una maldad. Es ser una maldad. Lo que es venir y quitarle a otro lo que le pertenece. El poner tropiezo a otro para que no avance en su propósito.
en venir y calumniar a otro para que no se le abran las puertas de oportunidades. Eso es maldad, eso se llama maldad. Ponerle zancadilla, como decíamos nosotros, pongámosle zancadilla para que se caiga. Eso es maldad. Tener envidia, egoísmo de aquello que se le otorgó a otro, eso es maldad. Servir de tropiezo, eso es maldad. ¿Te das cuenta? Yo decía, Señor, ¿y por qué dices esto aquí? ¿Por qué yo no entendía eso? ¿Por qué? ¿Y por qué les dices hacedores de maldad si no estaban haciendo nada malo? ¿Qué estaban haciendo? Sacando demonios, estaban haciendo milagros. Sí, ¿por qué? Porque es cierto, son personas que están respaldadas por Dios, pero era una maldad. ¿Por qué? Porque no les correspondía hacer eso a ellos. Había a alguien que Dios destinó para eso. Y Dios obviamente no va a perder la oportunidad. Él ve un perdido, ve una persona que necesita ser recuperada, necesita ser sanada. Dios va a aprovechar esa oportunidad porque Él tiene que salvar a la persona que no pierda la fe. Si Él es capaz de utilizar un burro, cuando vemos Balaam, y dijo que cuando entraba en Jerusalén, dijo que si no le alababan hasta las piedras, iban a adorar al Señor. Si no había quien le adorara, entonces las piedras lo iban a hacer. Dios no va a desaprovechar ninguna oportunidad, pero Dios no envió a esa gente a hacer eso. Por eso les dijo, hacedores de maldad, porque no estaban haciendo lo que se les mandó hacer a ellos. Estaban en una asignación que no les correspondía. Estaban haciendo algo que no les correspondía hacer porque Dios no les mandó a hacer eso. Y así es como estamos hoy en día. Estamos frustrados porque yo no puedo caminar con una camiseta que no se me entregó a mí. Yo camino con lo que Dios me entregó a mí. Amén. No puedo caminar con una camiseta que Dios no me entregó a mí. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchas veces. Yo le puedo quitar la camiseta al hermano aquel que está en la cima. Aquello que yo admiro tanto, de que ver cómo es ese pastor o ese evangelista o ese profeta que cómo viene y cómo se siente la unción, cómo se siente el Espíritu Santo. Yo quiero hacer eso, vengo y le quito el ministerio, le pongo tropiezo para que esta persona nos siga y me pongo su camiseta y me queda muy grande. ¿De qué me sirve tener una camiseta muy grande? No la puedo lucir, me queda muy grande. O vengo y tengo otra camiseta que me queda muy pequeña, ¿de qué me sirve? Voy a andar toda apretada ahí, no me queda bien, pero mi camiseta sí me queda. Amén. Mi camiseta sí me queda. Lo que Dios me otorga sí me queda. Amén. Lo que Dios me otorga sí me queda. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Lo que Dios me otorga a mí sí me queda porque Él conoce mi capacidad. Y nos conocen la capacidad mejor que nosotros mismos. Porque te recuerdas Gedeón. Me da risa eso y digo, Señor, qué impresionante eres. Llega donde Gedeón y Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Sacudiendo los sacos, ¿verdad? Y le dice, mira, hombre forzado y valiente. Hombre forzado y valiente. Él nunca había ido a una batalla, él ni sabía que iba a ir a una batalla. Él estaba ahí con su padre, ahí en el almacén, ahí sacudiendo todo, ¿verdad? Lo que eran los sacos de grano. Pero le dijo, hombre forzado y valiente, ¿por qué? Porque Dios no te ve en tu condición de ahorita, Dios te ve en tu condición de lo que tú eres, por lo que tú naciste, lo que nosotros ni siquiera hemos identificado. Dios nos trata de esa manera a ti y a mí. No nos trata por lo que nosotros podamos ver ahorita, por nuestras deficiencias, por lo que nosotros decimos, no, y como yo soy no tengo la capacidad, yo no tengo esto, sí, pero es que tú te puedes creer eso, pero Dios sabe qué es lo que ha depositado dentro de ti. Acuérdate que tú y yo somos creación de Dios. Él nos hizo y Él sabe nuestros límites. Él sabe qué es lo que ha puesto dentro de nosotros. Él sabe por qué nos coloca en los lugares que nos coloca. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿y por qué? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es que Él sabe y conoce cuál es nuestra capacidad para hacer las cosas. Amén. Y por eso es mejor respetar lo que Dios asigna. Y respetar lo que es la voluntad de Dios en el propósito de una persona. Entendamos o no entendamos, no nos importa a nosotros eso. ¿De quién es la empresa? De Dios. La iglesia es la empresa de Dios. Él es el que la gobierna. Él es el que dispone qué se hace y qué no se hace.
Es nuestro Dios quien va dando las instrucciones. Y cuando nosotros sabemos esperar la instrucción de Dios, entonces caminamos correctamente como se debe de caminar, para obtener ¿qué? Los resultados que nosotros queremos. No nos vamos a equivocar jamás cuando nosotros ponemos la voluntad nuestra en las manos de Dios y dependemos de Él. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Depender de Él significa, no es que no voy a hacer lo que quiero, es que tengo que esperar el tiempo de Dios. Tengo que esperar la voluntad de Dios para hacer algo. Es que si todo parece bien, se favorece. No, pero es que Dios no ha dado la orden. Hay que esperar que las balsameras suenen. Es que Dios no ha dado la orden, se mira todo bien. No, es que sí, nuestro criterio no es el mismo de nuestro Dios. A veces cuando Dios dirige, podemos creer que estamos perdiendo. Es por eso que yo siempre digo, mire, si usted no entiende lo que yo hago, no se interponga. Déjeme hacer lo que tengo que hacer, mejor cuídeme, pero no se interponga. ¿Por qué? Porque el que camina por Dios, a veces de repente dice uno, y esta persona como que va a ir al deslizadero, esta persona como que ya se va, que no es que esta persona ya le va a pasar algo. No, pero es que Dios así es. Jericó, ¿por qué esa gente da tanta vuelta en Jericó y por qué no ataca? ¿Por qué tiene que dar 7 vueltas a Jericó y por qué es que no ataca a los que estaban en Jericó, verdad? Son unos cobardes, no atacan, miren, solo andan dando vueltas y no atacan, como habrán dicho los de Jericó. No, es que Dios tenía su plan. Al 7º día den 7 vueltas, alcen su voz, que suenen las trompetas y las murallas fortificadas que nadie había podido sobrepasar, y la ciudad estaba pero tan segura que nadie podía pasar. El Señor la derrumbó en un instante. Así es Dios. Así es Dios. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a...? Eso es lo que tú tienes que hacer como iglesia. O sea, no tenemos que cuestionar que cómo es que Dios actúa, es que Dios todo tiene resuelto. Pero te digo, a veces parece como que si algo va a fallar, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y al final todo funciona porque es Dios dirigiendo, es Dios haciendo. Nosotros cuando como humanos metemos la mano, empezamos a actuar por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia voluntad, venimos arruinándolo todo. Y una cosa más, cuando tú metes la mano en algo que Dios tiene que hacerlo, entonces dice el Señor, pues yo me aparto. Tú lo puedes hacer, tienes la capacidad de hacerlo, hazlo tú. Hay momentos en que nosotros tenemos que actuar y hay momentos en que tenemos que apartarnos. Por eso nos frustramos, porque hay momentos en que debemos de entender eso. Cuando Dios dice, apártate, ¿verdad? Es porque Él va a hacer algo. Yo te digo que el Señor me dijo a mí, de hace como 2 años quizás me dijo eso, apártate. Y desde entonces, no quiere decir que estoy así, por supuesto que no estoy así, porque yo aquí estoy trabajando enfrente de ti. Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero yo, mira Señor, tú estás haciendo algo, hacerlo. Yo ahí te voy a dejar, voy a esperar hasta que tú organices todo y hasta que tú ordenes todo. Y entonces cuando me toque entrar en acción, yo entro en acción. Porque es mejor eso. Yo prefiero que Dios, que sabe qué es lo que está haciendo y que conoce, que en el corazón de las personas, sea Él el que actúe. Y no yo, porque puedo arruinar las cosas que Dios está haciendo perfectamente. Amén. Entonces, ¿por qué nos frustramos? Porque queremos hacer lo que a Dios le corresponde hacer. ¿Verdad? Hay un dicho por ahí que dice, mire, deje a Dios ser Dios, nosotros no somos dioses. Tenemos la situación aquí, ahora en el ejemplo que te voy a dar, tenemos la situación que está pasando con el clima. ¿Algún humano puede hacer eso de venir y resolver el clima que ya está en Estados Unidos? O aquí en nuestro país, en todas las regiones que están cerca de nosotros, que están sufriendo un gran frío. ¿Alguien humano puede arreglar eso? ¿Verdad que no? Son cosas que solo Dios las puede solucionar. Y así es en nuestra vida. Hay cosas que solo Dios puede solucionar. Y uno debe entender eso, decirle, Señor, mira, ayúdame. Nosotros esperar confiando, no perder la esperanza. Esperanza significa esperar en que Dios va a hacer algo. Entonces no perder la esperanza de que Dios algo va a hacer con lo que nosotros creemos.
con la palabra que nosotros hemos creído, con la palabra que Dios nos ha otorgado. Tener esa paciencia, esa fe, esa esperanza de que Dios va a hacer algo que no nos va a dejar perder, que siempre vamos a triunfar en todas las cosas, porque cuando ponemos nosotros nuestra confianza en Dios, todo va a surgir bien y va a surgir como Dios quiere. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios sabe lo mejor. Dios conoce el futuro. Ya te di otra clave. Dios conoce el futuro. ¿En quién vas a confiar tú? Cuando tú vas a, digamos, alguien va a salir de viaje y tiene que dejar la empresa ahí. ¿En quién confía usted? En el que más conoce, ¿verdad? El que tiene más tiempo de conocer la empresa, el que tiene más tiempo, el que más conoce, es la persona en que usted pone su confianza para entregarle la llave y decirle, mire, cuídeme aquí, ¿verdad? Pero cuando usted confía en Dios, Él conoce el futuro. Él conoce qué va a pasar mañana. Él conoce qué va a pasar la próxima semana. Él sabe su vida. Él ya conoce su vida de principio a fin. Entonces, si Dios me dice algo, ¿acaso no es verdad? O sea, no voy a confiar en Dios. Él me dice, mira, esto es. Entonces eso es. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi futuro. Yo mejor prefiero atender o a recibir la palabra de alguien que conoce mi futuro. De alguien que me dice, que me otorga las bendiciones, yo las recibo. ¿Por qué? Porque Él conoce mi futuro. Yo mejor pongo mi confianza en aquel que conoce mi futuro y ese es mi Dios. Amén. Entonces, iglesia, eso es lo que tú tienes que hacer. No es fácil llegar ahí, pero sí se puede. Amén. Entonces, ¿por qué nos frustramos? Uno, porque queremos hacer lo que no tenemos la capacidad de hacer. Dos, porque queremos venir y avanzar rápido en aquello que requiere un proceso, ¿verdad? Tres, porque arrebatamos a otro lo que no nos corresponde. Tenemos que respetar lo que es de cada quien. Dios no es injusto. Así como bendijo a aquel, te va a bendecir a ti también. Pero todo tiene su tiempo. ¿Por qué no has recibido? Porque todavía no estás listo. Cuando estás listo, Dios te otorga la bendición y funciona perfecto. Porque estás listo. Pero cuando no estás listo, Dios no te puede otorgar nada. Hasta que estés listo. Y para eso le requiere un proceso. Si es realmente quieres que eso que Dios te otorga tenga, funcione, ¿verdad? Como realmente se ha establecido por Dios. Dios no nos va a otorgar algo que nos destruya. Y cuando no estamos listos, lo que puede ser bendición nos viene destruyendo. Porque no estamos listos. Amén. Entonces, por eso es que nos frustramos. Pues ahora tú comprendes esto. Pero y espero que con lo que Dios nos ha hablado ahora en esta porción bíblica podamos entender. Que podamos entender por qué pasan muchas cosas en nuestra vida que nos mantiene frustrados y a veces la misma frustración decimos, ya no voy a seguir, ¿verdad? Entonces nos frustramos y dejamos la bendición de Dios y dejamos todo lo que Dios nos quiere otorgar. Y dejamos todo, ¿por qué? Porque nos frustramos y después el momento en que realmente nos tocaba la bendición, no estamos ahí para recibirla. ¿Por qué? Porque nos frustramos. Amén. Nos frustramos. Nos hace perder las bendiciones de Dios cuando nos frustramos. Y Dios no nos quiere ver en frustración. Dios nos quiere ver que estemos listos, que estemos dispuestos, que nuestro corazón esté correcto para que lo que Dios nos otorga funcione de la manera correcta, establecida, como Dios quiere que suceda. Amén. Entonces, iglesia, porque esta palabra primeramente es para la iglesia, y luego para aquella persona que quiera, que esté interesado y que dices esa palabra me llama la atención, si esa palabra me ha hablado, si yo estaba así, yo no entendía por qué estaba así, pero ahora esa palabra es para ti. Pero también para la iglesia, ¿verdad? Principalmente para la iglesia, porque estamos tratando aquí asuntos que venimos y arrebatamos de todo lo que no nos pertenece. ¿Qué es lo que legítimamente te corresponde a ti? Lo que Dios dice, esto te pertenece, esto es tuyo, esto es para ti, lo que Dios te ha delegado, el llamado que Dios te ha hecho, lo que literalmente Jesús, nuestro Dios, te ha dicho que te pertenece, que en tu corazón has sentido que así es, eso es tuyo. Pero lo que venimos arrebatando y arrebatando y arrebatándole a otro, eso no te pertenece. Y Dios te va a decir ahí, apartaos,
hacedores de maldad. Yo no los conozco, no te mandé a hacer eso, ¿verdad? No queremos que Dios nos diga eso, ¿verdad que no? Entonces cada quien es mejor que nos centralicemos y en ver qué es lo que Dios dijo que somos. ¿A qué me llamó Dios a hacer? ¿Qué son las bendiciones que Dios me ha otorgado? Ahí enfoquémonos y vamos a ver los resultados, porque eso es lo que Dios va a respaldar. Lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios te ha otorgado a ti. Amén. Ahí es donde Dios te va a respaldar, no en otra cosa. Amén. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí por este día. Espero pues que este mensaje te haya enriquecido a ti, ¿verdad? En tu corazón. Y vamos a orar en este momento, ¿verdad? Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él ayudándonos y que nos ayude a identificar a dónde está el error para poder avanzar, ¿verdad? Porque si no sabemos el error no podemos corregir. Lo importante es saber a dónde está el error para corregirnos y así mismo pues poder avanzar hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Vamos a orar en este instante, acompáñame. Bendito Señor, muchas gracias por este privilegio que me has dado de poder compartir este mensaje. Te ruego, Padre mío, que tú bendigas a toda persona que ahorita está confundida, que ahorita está frustrada, porque no le resultan las cosas como tanto se lo esperaba. Así que, Señor, ahora te pedimos perdón. En un momento, Señor, nos hemos equivocado, nos hemos confundido y hemos agarrado otro camino que no es el que tendríamos que haber tomado. Que quizá nos desviamos de nuestro propósito porque empezamos a ver lo de otro en vez de ver lo nuestro. Así que, Señor, te pedimos perdón por ello. Danos fuerzas para seguir avanzando. Señor, guíanos. No permitas que nos perdamos en el propósito tuyo. Que podamos realizar todo como realmente se espera y que podamos tener el resultado que realmente queremos. Así que, Señor, gracias por esta bendición que tú nos otorgas. Gracias, bendito Dios, por lo que tú has dado a nuestra vida. Sabemos que tú tienes tu propósito. Nosotros no perdemos jamás en ti. Nosotros no perdemos cuando realmente obedecemos a tu voz. Y muchas veces, Señor, a veces nos cambias de lugar porque o nos vas alineando cuando nos hemos extraviado de algún lugar. Porque lo que tú quieres, Señor, y lo que tú realmente quieres de nosotros es que cumplamos tu voluntad y tu propósito. Así que, Señor y Dios, ayúdanos a mantenernos en la condición correcta y en el lugar correcto para poder cumplir esa voluntad. Gracias, bendito Dios. Bendice a aquella persona que ha escuchado, que esta palabra no se pierda, sino que quede cementada ahí y del fruto para lo cual está siendo enviada, Señor. Que no se pierda esta palabra. Bendito Dios, ayuda a aquella persona que está enferma ahorita, sana, le restaure su salud. Señor, que pueda reincorporarse. Sabemos que estamos en un clima delicado, estamos en una situación muy difícil que solamente tu mano poderosa puede obrar y puede disipar toda esta circunstancia que estamos viviendo. Te pido por allá Estados Unidos, Señor, el lugar donde está pasando esta situación, que tú tengas esa Señor, misericordia con todo lo que está aconteciendo y que podamos contar con ese favor, Señor, de que tú puedas venir y mejorar ese clima para que estas personas no sigan sufriendo de la manera que lo están haciendo, Señor. Y asimismo nuestro país, que tiene clima bastante helado, está ahorita algo que no está acostumbrado, está algo muy difícil, o sea, es algo que está fuera de lo normal. Pero así también las regiones cerca de nosotros, que están igual que nosotros, El Salvador. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada una de las naciones, de acuerdo a la dificultad que están viviendo. Señor, mejora ese clima. Señor, sé tú regulándolo todo. La naturaleza te obedece a ti y por eso venimos a clamarte por ellos, Señor. Y así las otras problemas que puedan estar aconteciendo en las diversas naciones, Señor, de las cuales podamos quizás desconocer por el momento, pero tú lo conoces perfectamente, Señor. Así que te pedimos que tú vengas solventando cada una de las circunstancias que están viviendo en cada una de las naciones, Señor, de cualquier problema que pueda estar ocurriendo en sus vidas. Así que, Señor, ponemos en tus manos todas estas peticiones. Asimismo, aquel que ha salido de su casa, que como ha salido por alguna razón, así también pueda regresar
Señor, con bien a reunirse con sus seres queridos. Gracias, bendito Dios, en tus manos nos ponemos en este día. Tú eres nuestro cuidador, Jehová el omnipotente, el que no podemos ver, pero sabemos que está con nosotros. Tú eres nuestro Señor, el que guía nuestros pasos y el que nos libra de todo mal. En tus manos nos ponemos, el Dios sobrenatural, omnipotente, invisible, pero sabemos que existe, y el que nos bendice sin pedir nada a cambio. Eres tú, mi Señor y Dios, en cual nosotros confiamos de que eres el que tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado en este instante. ¿Verdad? Te deseo un feliz resto del día, ¿verdad? O noche, dependiendo en el lugar donde tú escuches o en el momento, ¿verdad? Que tú puedas tener acceso a este video. Gracias por tu fidelidad, gracias por estar ahí queriendo alimentarte cada vez más de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo de donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, ¿verdad? Y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.